Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios, aquí viendo cómo llueve. Bastante. Está lloviendo bastante aquí en nuestra región cafetera, aquí en Colombia. Qué precioso de todas formas la lluvia, ¿no es cierto? Porque Dios, dice la palabra de Dios, que llega el sol y la lluvia llega a todo momento, en cada instante, a toda casa. O sea que las bendiciones siempre llegan a todo lugar, solamente si alguien está dispuesto a recibirlas. Entonces, ¿estás tú dispuesto hoy a recibir esas bendiciones de nuestro Padre Dios? ¿A recibir ese mensaje de salvación? Entonces, dispongamos todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma para recibir esa palabra. ¿Qué te parece, mi amor? Excelente, me parece súper importante. Entonces, por eso vamos a invocar la Santísima Trinidad. Recuerda que al invocar la Santísima Trinidad, el momento se vuelve sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de crecer en tu amor. Porque todos los días son una oportunidad maravillosa de estar en tu presencia viva. Gracias, Padre eterno del cielo, por tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, Padre. Porque tu amor es infinito. Uno no logra dimensionar tanto amor que nos tienes. Todos los días nos das tantos regalos. El hecho de despertarnos es un regalo lindo. El hecho de tener la lluvia, el hecho de poder disfrutar en familia, es un regalo. Sino que tal vez por el dolor que cargamos, por tantas heridas que hemos traído en nuestras vidas, por eso a veces te dejamos de lado y solamente pensamos en nuestras fuerzas, que con todo lo que nosotros hacemos es lo que podemos conseguir las cosas, cuando realmente todo es un regalo tuyo. Por eso hoy te alabo y te bendigo, Padre, y por eso, como te decía al principio, dilo conmigo, por favor: dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a ti, para que tú me des de tu presencia viva. Gracias, papá, por tanto amor con tu palabra. Gracias porque sé que hoy me vas a hablar de la manera en que yo necesito recibir tu palabra. Te amo, Padre, pero quiero incrementar más mi amor hacia ti, porque mi amor es muy pequeño, muy pequeño. Ayúdame a que ese amor hacia ti crezca y que se manifieste en el amor hacia mis hermanos, siendo caritativo, bondadoso, misericordioso con el prójimo. Gracias, papá, por tu amor y misericordia, por tu palabra viva. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, cuéntame qué palabra tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas. Vamos a estar en el capítulo 1, versículo del 5 al 25. En aquel tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era la costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel, que te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú le llenarás de gozo, y muchos
se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo, no podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su hija y su esposa Isabel quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabamos, Padre eterno del cielo. Qué precioso, ¿verdad, mi amor? Mira, me llama tanto la atención con respecto a lo que pasa con Zacarías y lo que sucede de igual manera también lo que pasó con Pablo, por ejemplo, que cuando cae del caballo queda ciego por 3 días. Y esa mudez y ese enceguecimiento me llama tanto la atención, porque fíjate que hace parte de una forma en que el Señor va a hacer que las personas crezcan en su proceso espiritual y sea un milagro maravilloso. Pienso que es bien particular por qué se dan estas cosas. A veces uno dice, pero ¿será que si yo logro escuchar un profeta, ¿sí? Si yo logro escuchar a alguien que me diga una palabra espectacular, que si un sacerdote se acerca a mí y me habla, si a una persona me da un consejo espiritual que realmente, porque yo estoy en pecado, y me orienta para que yo siga el camino de Dios y yo le hago caso a esa palabra, el Señor manda esos ángeles a nuestras vidas para que nos hablen. Pero a veces nosotros tenemos nuestra mente entenebrecida o tenemos ese orgullo, porque de una u otra forma había orgullo allí en Zacarías. Y ese orgullo hace que no se crea. Mira lo que pasó con Moisés, de igual manera, mi amor. Moisés tampoco creyó. Cuando el Señor le da una orden y al no haber esa orden, al no hacer lo que el Señor, nuestro Padre Dios le decía, no pudo ver la tierra prometida. Y de igual manera también lo que pasó con el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl no obedeció lo que el Dios le estaba dando como mandato, y por estar pendiente de lo que el pueblo le decía, por el temor al pueblo, no obedeció lo que tenía que hacer y perdió completamente su reinado, hasta tal punto que él se suicida prácticamente, ¿sí? Y empieza una locura y hasta escuchar pitonizas, o sea, escuchar a mujeres que profetizaban, pero que eran parte de la parte diabólica, o sea, unas hechiceras. Entonces, adivinas, ¿no? La palabra más correcta. Entonces, fíjate que es tan importante el hecho de que nosotros tengamos esa capacidad de poder tener nuestros sentidos espirituales dispuestos y abiertos para escuchar lo que el Señor nos dice, y no solamente escucharlo, sino realmente ponerlo por obra, o sea, hacer lo que el Señor nos dice, porque si nosotros en esa medida hacemos eso, el milagro se da lo que se espera. Fíjate, Isabel no podía tener hijos, amor. Isabel, una mujer ya adulta, mayor,
y es para el honor de ella. Ella dice, esto es para mi honor, para que no se sigan burlando de mí. O sea, es bien particular eso. ¿Qué crees? Sí, es tremendo esa parte, Rafa, y tremendo lo que tú dices, como los ángeles entran como a ayudarnos, a protegernos, a traernos noticias, bueno, en fin, y eso me parece interesante porque en este pasaje, y no solamente en este, sino en muchos pasajes, habla de cómo Dios manda sus ángeles. Y entonces con esta expresión me quedé cuestionada porque hace un tiempito escuché algo que me sorprendió bastante, porque pues nosotros tenemos la atención o la costumbre que pedirle a los ángeles cosas, y resulta que de acuerdo con esta palabra, sí, de acuerdo con esta situación, cuando él dice mandó, quiere decir los ángeles están al servicio del Señor. Y si es así, entonces ¿hasta dónde será esa situación correcta de hacerle peticiones a los ángeles? Entonces me hacía una imagen interesante de, bueno, yo tengo al Rey de Reyes, al Señor de Señores al frente de mí, ¿cierto? Y me supongo, como un rey que es, él tiene todo su séquito de militares, de ayudantes, de pues toda la gente que muestra su poderío, ¿no? Un rey tiene ejércitos, un rey tiene gente que le administra, un rey que tiene de todo, o sea, ese es el rey, ¿no? Y resulta que, digamos que nos llama el Señor a su presencia porque nos quiere hacer un favor. Llegó el propio Rey y nos dice que queremos, ¿sí? O sea, tenemos la posibilidad de hablarle a ese Dios para pedirle algo, ¿no? Y me supongo que esa era la situación de Zacarías, donde llevaba muchísimos años que le pidió la posibilidad de un hijo, y pues ya después yo creo que como que se resignó a pensar en que no iba a tener un hijo, ¿no? Pero en su corazón estaba su anhelo de tener un hijo. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Haz de cuenta, nos llama nuestro Dios y tenemos posibilidad de decirle, Dios, yo quiero tal cosa. Y resulta que estando delante de Dios y al lado están pues sus ayudantes, entre ellos son los ángeles, y resulta que en vez de dirigirnos al rey, sí, al puro rey, vamos al ángel y le decimos, no, pues es que yo quiero esto, por favor, consígueme esto, hazme tal cosa. Y me parecía interesante eso porque, o sea, cuando uno se pone a mirar las cosas, y es como el desplante, como sería la grosería, sería como usted no me significa, más importante es su auxiliar, su ayudante que usted, porque me dirijo más bien a él que a usted. Entonces, eso me cuestionó grandemente, porque ahorita sí que ha fluido, sí, las cosas para que la gente esté en esa petición a los ángeles. Entonces tenemos que tener cuidado, porque realmente en el reino de Dios, Dios es el Dios. Dios es nuestro Rey. Y Dios no es sordo. Rafa lo ha dicho muchas veces también. Dios no es sordo. Dios escucha nuestras peticiones y Él manda a sus ayudantes para que nos den respuesta. Más bien será, que nosotros sea queriendo torcerle el brazo a Dios, por decir así, para que nos quiera dar algo, y nos podemos exponer a muchas cosas. Entonces, miremos, esa palabra de mandó a su ángel a tal cosa. Entonces, a mí me deja cuestionada en esto. Pero entonces, volviendo al caso de Zacarías, simplemente Zacarías escuchó a ese ángel. Y es tan tremendo eso, porque escuchándolo y no le cree. Hoy es tremenda esa situación. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos pasa eso mismo. Escuchamos la palabra de Dios,
ay, ¿será que el Señor sí me está diciendo esto? Y uno no la cree. Entonces, uno no lo cree cuando el Señor te está dando una respuesta a una situación específica, o a veces ni siquiera, cree lo que el Señor te dice que debes hacer. Sí, una cosa es que te diga, te voy a dar, y otra cosa, lo que debes hacer para obtener tal cosa. O sea, no quiere uno creer lo que Dios dice, sí, que el Dios nos manda, que Dios nos invita a hacer, ya sea por sus profetas, sus servidores, en pocas palabras, aquellos que están en el servicio de la iglesia. No quiere uno creer. Pero es que, y viene a recordarme, pero es que hemos creído muchas personas, y mire, esas situaciones de esas matanzas, de esos suicidios por cantidad, nosotros tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? ¿Por qué no queremos agarrarnos de la palabra de Dios y realmente ver qué es lo que la palabra de Dios dice? O sea, ahí sí somos necios porque el Señor nos está hablando, y si yo tengo dudas, yo tengo que confirmarlo, pero en la palabra. Y a veces sí hay cosas que no vienen de Dios, ojo con esto, no vienen de Dios, pero como yo no lo confirmo a través de la palabra de Dios, a eso sí le creo. Curiosamente, a eso sí le creo, y apenas me involucré en un problema, ahí sí, hoy es que Dios es el malo. Entonces, ¿de quién será el error? ¿De quién será el error? Porque muchas veces uno dice que uno no se enoja con Dios, pero uno le echa la culpa a Dios porque se enoja con Él y se aparta de Dios, y entonces uno hace su creencia, su estilo. O sea, tantas cosas. Aquí Zacarías nos está mostrando cómo muchísimas veces nosotros no creemos lo que el Señor nos dice, y eso también trae unas consecuencias. Eso trae unas consecuencias. Aquí para Zacarías trajo unas consecuencias. Y entonces, si tú tienes suficiente fe, se va a cumplir lo que el Señor dice a su tiempo. Pero si tu fe antes, al contrario, se debilita, entonces ¿cuánto tiempo necesitas que pasen para que se cumplan las cosas y entonces se quiten las consecuencias que tú te provocaste por no tener fe? No, es tremendo, ¿no? No, eso es espectacular, Moni. Y de todas formas, fíjate que ya hay alguien que te está hablando. Realmente, fíjate, se acercan personas, como te decía al principio, y te están diciendo las cosas, pero eso tienes que tener mucha sensibilidad espiritual para saber que realmente es de Dios. Sí, sobre todo, ¿en qué momento? Cuando te están hablando que corrijas tu comportamiento porque está en pecado. Sí, no tanto que el futuro, que mira qué va a pasar con tu futuro, no, sobre todo el que uno cambie de comportamiento. Aún así, yo te digo, reafirmando lo que mi esposa está diciendo con respecto a los ángeles, hay que tener muchísima prudencia, porque necesariamente, fíjate, hay personas que se dedican solamente a la angelología y se dedican que el poder de los ángeles, que las luces azules, grises, violetas, amarillas, mejor dicho, y empieza eso fácilmente a caer en una nueva era y uno pierde lo fundamental. Dentro de nuestra liturgia, nosotros necesariamente pues hacemos oraciones a los ángeles, por decir algo. La oración a San Miguel Arcángel se hace en las Eucaristías, los sacerdotes, en las comunidades se hace esa oración hermosa hacia los ángeles. Nosotros le pedimos al ángel de la guarda de la otra persona, oramos porque la persona le hable a esa persona. O sea, hay que tener mucha prudencia y mucho discernimiento, porque fácilmente uno puede irse al extremo de las cosas y tener mucha, pero mucha prudencia, porque fácilmente uno cae en ese engaño de la nueva era. Entonces, hay cosas que son prudentes y hay cosas que se hacen con autoridad. Orarle al arcángel, como bien los sacerdotes en nuestras Eucaristías también lo hacen. Por ejemplo, la oración a San Miguel Arcángel es hermosa y se hacen, los sacerdotes la hacen. Sí, entonces hay que ser, como les comparto, para no caer en ese extremo de no hacer algo que es indebido y estar de pronto cometiendo un error. De verdad, porque, por ejemplo, yo tengo conocidos que se dedican solamente, y personas muy creyentes que se van a visitar a unas mujeres que escuchan a los ángeles y que le invocan a los ángeles y le piden a los ángeles. ¿Qué está pasando, Dios mío? Ten prudencia. O amigos que se dedican exclusivamente, de verdad. Tengo un amigo muy cercano
que él exclusivamente se dedica a escuchar a los ángeles y a predicarle a las personas de los ángeles, y le da cuestiones de los ángeles, y se inventa una cantidad de nombres, por ejemplo, que no están ni en la Biblia, que el arcángel no sé qué, que el arcángel sí sé cuándo, y se ponen y se pierden de lo fundamental. Decía un sacerdote algo muy lindo, un sacerdote carismático muy, muy hermoso, decía: ¿ustedes creen que alguien puede comunicarse telepáticamente? Sí, eso existe. Que alguien puede hablar cucharas, sí, alguien tiene el poder para hablar cucharas. Que alguien puede levitar, sí, alguien puede levitar. Pero dijo, si ustedes se ponen a darle fuerza a eso, como los extraterrestres, si existen o no existen, te pones a caer en eso fácilmente, que te desvías de lo fundamental, que es Dios. Fácilmente, nuestra mirada y todo nuestro 100% tiene que estar en la presencia del Señor. Entonces, ¿será prudente orarle a nuestra Madre María, por ejemplo? Entonces, fácilmente podemos entrar en esas confusiones, y hay que ser prudentes. Por eso les digo, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe para tener ese discernimiento y no caer en esa nueva era, porque en la nueva era ahorita, que el demonio está como león rugiente, buscando a quien devorar, y fácilmente nos puede hacer desviar. Pero el Señor es muy claro: manda a sus ángeles para que nos hable, manda a sus ángeles para que nos diga las cosas puntualitas, para que nosotros tengamos la mirada puesta en lo eterno. Mira a mi Madre María, lo que pasó con ella. Vino el arcángel Gabriel, habla con ella se asusta, ella queda sorprendida, pero ¿cómo es eso? Mira que es prácticamente las mismas palabras que dice Zacarías. De una u otra forma le dice, pero ¿cómo es posible? Si es que yo ¿cómo? Si no conozco varón alguno. Sí, es una respuesta normal, pero ¿sabes qué hace la diferencia? El abandono de ella. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. ¡Qué espectacular! Abandono plenamente. Entonces, es una enseñanza muy linda para decir, Señor, yo hoy tengo que ser obediente a tu palabra. Si hoy tu palabra me está diciendo que tengo que obedecer lo que tantos sacerdotes, lo que tantas personas en mi comunidad, lo que tú a través del Evangelio me estás diciendo, y no quiero hacer caso, ¡ay bendito! No esperes que te pase algo bien particular, porque el Señor no es que te esté castigando, te está formando para que realmente tú crezcas. Eso dice la palabra, que por amor Él nos forma por amor. Él hace que sucedan algunas cosas, no todas las cosas, porque uno le echa la culpa a Dios de todo, ¿sí? Que no, es que Dios me castigó con esa mujer que tengo. Algunos dicen eso, yo no. Sí, me castigó. ¿Sí me entiendes? Yo no. Para que lo tengas claro que no es contigo. ¿Sí? Me castigó con esa mujer que tengo, me castigó con ese hombre, me castigó con esos hijos. No, Señor, esos son tus pecados, cosas que traes de herencias, por ejemplo, incluso de heridas emocionales que traes, entonces, y no te das cuenta de esas situaciones. Entonces, si ya escuchaste la palabra, si ya sabes lo que tienes que hacer, simplemente voltea ese comportamiento, pasa la hoja y sigue adelante con respecto a eso. Me llamó mucho la atención, Moni, una amiga tuya que es una persona espiritual muy linda, decía sobre el libro que tú vienes leyendo últimamente de la Biblia, que es el Colosenses, perdóname. Pero ¿qué diferencia entre una T y una N? Mucho. Colosenses capítulo 3, y me llama tanto la atención porque a veces nos quedamos tanto en el pasado y nos quedamos simplemente que tengo que sanar, que tengo que sanar. Sí, nosotros somos de sanación porque somos psicólogos y buscamos siempre la sanidad de heridas emocionales. ¿Y qué sucede? Que en ocasiones nos quedamos tanto en eso y no queremos sanar. Ya se nos han hablado, ya hemos retiros espirituales, ya hemos ido donde psicólogos y seguimos y no sanamos. Ya es hora de soltar eso. Ya es hora. Si tú fuiste de retiro, si tú estás en comunidades que te ayudan, si tú ya recibiste una palabra, pues aférrate a ello y no esperes que realmente te quedes sin luz, sin ciego, que te quedes sin voz, porque uno puede quedarse ciego sin necesidad no puede estar viendo, pero ceguera espiritual, donde fácilmente te llenas tanto de una cosa del mundo y le dedicas más tiempo a las cosas que a buscar pitonizas, como le pasó al rey Saúl, a buscar alguien que te hable al oído, a buscar a alguien que te diga lo que tú quieres escuchar, pero entonces ten mucha prudencia. ¿No crees, mi amor?
Sí, hay que tener muchísima prudencia. Y de verdad, mientras más relación tengas con el Señor, cuando tú oras más, cuando tú estudias la palabra más, pues tendrás muchísimo más claridad y podrás dejarte guiar y llevar por lo que el Señor desea para ti, y podrás obtener las bendiciones que tanto has anhelado. Mire, Zacarías pasaron muchos años, pero tuvo la bendición de poder ser papá y quitarse como ese lastre que tenía de que no tenía familia, siendo hombre justo. Mire, aquí me encanta también esa como esa particularidad, porque dijo que él y su esposa, los dos eran justos. Y tremendo eso, porque para que nosotros seamos justos delante del Señor es que se tiene que tener un corazón hermoso, un corazón formado por Dios, un corazón formado por Dios. O sea, él servía en la iglesia, y de verdad, a pesar de que no habían recibido la bendición, ya eran mayores, ya eran viejitos, ¿sí? Y aún así eran justos, o sea, no se fueron en contra de Dios. Aceptaron la voluntad de Dios todos los años. Críticas y las burlas, porque Exacto. dice Isabel que era de motivo de burla. Exacto, de Zacarías era el motivo. Ahí también para el hombre cómo es de importante esa situación. Y aún así ellos se distinguían porque eran justos, o sea, independientemente de yo no tener la bendición, debo realmente seguir amando al Señor, sirviendo al Señor, teniendo ese corazón para que delante de los ojos de Dios uno haya gracia, pueda ser determinado justo, porque esa fue la misma característica de Noé. Él fue el justo para ser escogido en esa misión que salvaría a su familia y a la humanidad, porque no existiría la humanidad si no hubiera sido por él. Entonces, la situación es que sí tenemos que mantenernos en el Señor. No enojarnos con el Señor porque no nos da la bendición. Entonces mi esposo no volvió y entonces yo me tengo que alejar porque mi esposo no volvió. Me tengo que alejar de Dios. No, error gigante. No, mi esposo no volvió, entonces tengo el camino libre para conseguirme otro. A ver, ¿qué te pasó? O sea, ¿quién realmente viene a ser tu esposo? Impresionante cuando no se conoce eso, impresionante porque se pierden todas las bendiciones que el Señor tiene para la mujer que Él asume como separada y que entra a proteger precisamente porque ese esposo no respondió. Entonces, impresionante. ¿Todo por qué? Porque uno no le cree a lo que Dios dice, y Dios lo puede decir por un ángel, porque existen ángeles. O sea, si nosotros miramos ahorita la situación de Israel y todo lo que está pasando en esa guerra, y si uno escucha a la gente y pues de allá, de Israel directamente, ellos sí que tienen fe y creen en las historias que muchos militares, soldados y todo están vivenciando, porque es una guerra durísima, de cómo sin que ellos sepan se les apareció un ángel, o sea, lo repiten, les ayudan ángeles. O sea, Dios no abandona a su pueblo, y lo más hermoso, lo que ellos dicen es no solamente ayuda a los del pueblo judío, sino a los que no siendo judíos creen en el Señor. Entonces, impresionante, porque ahí nos están diciendo que nosotros los que creemos en el Señor, los que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, podemos contar con la ayuda de los ángeles. O sea, solamente necesitamos seguir creyendo en Dios y confiando en el Señor para hacer nuestras solicitudes. Y no alejarnos de Dios, porque entonces fácilmente nos quedamos en los ángeles. Uh-huh. Son los extremistas, eso es lo que queremos decirte con este mensaje. Entonces ten mucha prudencia en ese aspecto. Y fíjate de igual manera también en la Biblia lo que sucede cuando realmente uno no quiere escuchar ese mensaje de salvación y todo lo que sucede en nuestras vidas, porque Dios es justo, es caritativo, compasivo y misericordioso, y quiere que nosotros realmente obedezcamos.
Fíjate lo que pasó, por ejemplo. Es que si tú te pones a estudiar la Biblia, a mí me vienen en este momento muchos pasajes tan hermosos. Por ejemplo, lo que pasó en Peniel, mi amor. Sí, para que Jacob obtuviera su bendición. Claro, Jacob, que es Israel, él se cambia el nombre a Israel, porque Jacob, acuérdate que la mamá de Jacob eran dos hermanos, los hijos de Isaac, sí, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, entonces Jacob le quitó la primogenitura por un plato de lentejas, bendito sea mi Dios. Por lo que le pasó a Rafael y a Mónica en una carretera desbarando una moto con antojos de comer empanadas de las colombianas, y aparece un niño de no se sabe dónde con un canasto con empanadas. Oye, escúchame, pues, si no me las había acordado. Y resultó que Rafa estaba desbarando la moto porque estábamos pinchados, entonces y teníamos antojos de comer empanadas, y resulta que todos los locales estaban cerrados, ya estaban las 8 de la noche, eso era en la carretera ahí hacia el lado del Rosal, y resultó que apareció un niño de la nada con un cesto de un canasto con empanadas, y compramos las empanadas y dimos la vuelta y ya no estaba el niño por ningún lado. Esos son ángeles, Rafa, no necesitan tener alitas. Oye, esos Rafael y Mónica son ungidos, me los tienes que presentar. Se le aparecen los ángeles. Pero sí, es que yo creo que a muchos les ha pasado, por ejemplo, personas que en un accidente y que alguien viene, los ayuda y no se sabe de dónde salió ni para dónde se fue. Una historia sobrenatural. Son cosas tremendas. Sí. Entonces tenemos esos ángeles preciosos que nos acompañan, pero para ser justos. Y aquí solamente algo bien importante de la justicia, mi amor. Ser justos. Acuérdate lo que pasó con el sobrino de Abraham cuando estaba por allá en Sodoma y Gomorra. Dijo, al menos que haya un justo, empezó a hablarle el ángel. 2 ángeles fueron a hablarles a este hombre, ¿cómo se llamaba? A Lot, sí, y él decía, déjame mirar a ver si hay justos antes de que destruyas esta tierra, antes de que destruyas a Sodoma y Gomorra, permíteme salir a ver si hay tanto justo, y empezó a decirle, y no encontró ningún justo. ¿Cómo es de importante el ser justo? El ser justo implica ser obediente. Eso implica el valor del ser justo, equitativo, equilibrado, estar en misericordia y compasión. Eso es impresionante. Y automáticamente recibirás ese milagro tarde que temprano. Fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Que tengan excelentes tiempos maravillosos. Me tienes que presentar a Mónica y a Rafael. Se le aparecieron los ángeles, yo no sabía. Un angelito lindo. Chao. Con empanadas. Chao.